de optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. ¿Podemos dormir en paz? Me pregunto yo. ¿Podemos descansar, no sé, como todos los días? ¿Podemos de repente considerar que nuestro país va a estar en tranquilidad absoluta? Definitivamente no. Se vienen problemas muy fuertes. Este 1 de mayo, cuando nosotros tendríamos que estar celebrando el Día del Trabajador, pero además un fin de semana largo, donde estar con la familia o de repente hacer un poco de turismo interno, nos sorprendemos con temas como, por ejemplo, lo que viene con la Central Obrera Boliviana, un ampliado que van a realizar donde van a hacer una suerte de medidas. Por si fuera poco, sabemos perfectamente que los maestros también se están movilizando y están viniendo hacia la ciudad de La Paz, por otro lado, más bien por el occidente, llamémoslos de alguna manera. Yacimientos petrolíferos sigue en una cuerda floja, generando problemas, y los transportistas nos están cotidianamente advirtiendo que van a tomar una serie de medidas que de repente nos van a afectar. Yo me hacía un cuadrito, porque decía, a ver, ¿qué se nos viene el 1 de mayo? El tema de salud. Santa Cruz ya ha estado paralizada con el tema de salud porque está exigiendo una serie de cambios. Y ahí tenemos la marcha por la tierra que está viniendo desde Beni, Pando, hacia la ciudad de La Paz y que en este momento se encuentra en los Yungas. Va a ser también otro momento trascendente. Y es que le digo, no sé, hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Y yo me pregunto todos los días eso, porque no veo ninguna mejora o por lo menos tranquilidad. Mi hija se ha quedado varada ayer en Cochabamba porque no había gasolina y me habló y durmieron con el auto, lo dejaron en la gasolinera con la familia para poder cargar gasolina. O sea, en Cochabamba no había gasolina el fin de semana, en ningún lugar. Y hoy día recién lo ha podido cargar en la madrugada de ayer, si no me equivoco. Una cosa muy loca. Pero además, mientras están recorriendo el lugar, hay bloqueo de quienes tienen problema con los diésel. Ya no entiendo nada, le digo sinceramente. Pareciera que están, como dijo una parlamentaria, desgastando algunas empresas públicas para convertirlas en privadas. ¿Qué está pasando con Yacimientos? No funciona ni bien ni mal, ni no funciona, cambian funcionarios, cambian trabajadores, cambian directorio, hay denuncias de que sigue gente dentro de Yacimientos que no la sacan a pesar de estar íntimamente ligada a Dorgarten, que está prófugo de la justicia, pero esta persona sigue allá adentro haciendo daño. Me han llegado mucha documentación que la estoy revisando para hacer un informe el día de mañana. Pero, oiga, ¿qué pasa? Hoy día nos dicen, no vamos a privatizar Yacimientos. Veamos la nota, veremos si nos convencen. Adelante. YPFB no se privatiza, YPFB se fortalece para poder afrontar los desafíos que tenemos hacia el futuro en el marco de las políticas que nos plantea nuestro presidente Rodrigo Paz Pereira y en el marco también del desarrollo y la importancia que tiene que tener esta empresa para el desarrollo del país. Se viene una nueva ley de hidrocarburos que creo que necesita una YPFB fuerte, una YPFB eficiente, una YPFB honesta y una YPFB capaz de afrontar el desafío de poder reconstruir el sector de hidrocarburos. En este sentido quiero agradecer justamente al ministro que nos acompaña hoy,
Y también quiero agradecer hoy la presencia de nuestros trabajadores, hoy representados por nuestro máximo ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia, que creo que son también parte de este proceso con el cual necesitamos justamente la convergencia de todos para poder desarrollar nuestra empresa. Ya, ¿y cuántas autoridades más necesitamos que pasen para que verdaderamente creamos ese discurso? Porque parece un libreto. Nosotros los de televisión creamos un libreto, uno se lo aprende de memoria y luego se presenta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es el mismísimo libreto, pero ya lo dijo una autoridad, luego lo dijo otra, luego lo dijo la otra, la que viene también lo dijo. Es el mismo libreto, es fuerte, es excelente, esta empresa, la mejor del país, pero no está funcionando. Mal que mal, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba el anterior gobierno, que no quiero decir que era bueno, no, en absoluto, pero cuando estaba el anterior gobierno uno podía viajar, encontraba pasajes de BOA. Ahora nunca encuentras pasajes en BOA. ¿Qué ha pasado? ¿Ha desmejorado en vez de mejorar BOA? Una empresa del Estado que todos sabemos que no era deficitaria, por el contrario, manejaba un monopolio. Entonces, ¿cómo podía ser deficitaria si todo el mercado era para ellos? Pero aún así siempre encontrábamos pasajes. Ahora no hay pasajes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Debilitar BOA? ¿Debilitar yacimientos? No sé, sacudir la AVE, sacudir no sé cuántas otras instituciones del Estado para poderlas privatizar. Sería el peor error que cometa este gobierno. Sería darle la razón a todo el pueblo que tiene una clara mirada de lo que sucede cuando entra un partido de derecha. Dios quiera que no sea así. Por lo pronto hay hombres, mujeres y niños aquí muy cerca. Me dicen que entre Caranavi y El Choro, porque ya están camino hasta la ciudad de La Paz. Y parece que vamos a vivir otra vez ese doloroso momento que vivimos cuando llegó la gente del Tiflis. Doy la más cordial bienvenida, un poquito por orden de llegada. Primero a Manuel Morales, a quien saludo cordialmente, analista, escritor, pero además un hombre que está siempre en defensa de los más humildes y lo que pasa en el país. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Verónica. Hola, Juan Pablo. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues estamos aquí para acompañar a tu audiencia explicando lo que un poco está pasando con el tema de la marcha indígena, pero sobre todo el tema de las tierras, ¿no? Que creo que es el plato fuerte del que vamos a hablar. Qué doloroso, ¿no? Qué doloroso que de nuevo tengan que caminar kilómetros de kilómetros para llegar aquí para reclamar algunas cosas. Primera vez en mi mesa, un cordial saludo. Juan Pablo Chumacero, representante de Fundación Tierra. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, Verónica. Pues un gusto estar acá contigo Manuel. Efectivamente estamos muy preocupados por lo que está pasando en el tema tierras y claro, estoy muy contento de estar acá pues justamente para dialogar al respecto. Como fundación, ¿ustedes cómo interpretan esta ley, la 1720, que bueno, ha sido aprobada un poco como dicen quienes están viniendo en caminatas, entre gallos y medianoche, sin consensuar con absolutamente nadie? Sí, la ley tiene varias dimensiones para analizarla, ¿no? Una que es muy técnica, muy a la luz de lo que dice el papel y que va un poco en la línea de lo que van planteando sus promotores, ¿no? Que es la cuestión del acceso a crédito, el desarrollo para los pequeños. La otra dimensión es más de carácter medular para la cuestión agraria, que tiene que ver con los roles del INRA, con una serie de funciones y de temas que son medulares en régimen agrario. Y el tercero tiene que ver con lo que no se dice, ¿no? A quiénes realmente beneficia, qué intereses están por detrás. Y a quiénes afecta, ¿no? Y englobando todo esto es justamente la manera en que se ha aprobado, que se ha discutido la ley, ¿no? Justamente sin ningún nivel de socialización, de consulta con la población campesina e indígena del país, y que claramente pues pone en cuestionamiento la existencia misma de la norma, más allá de hablar inclusive de si es constitucional o no y ese tipo de temas, ¿no? Tienes todas las razones, ¿verdad? ¿Cómo la interpretas tú, Manuel? Dame un pantallazo de cómo ves este tema.
Sí, mira, es una ley un poquito zafada de los pelos, ¿no? Porque el primero que la ha planteado ha sido el señor Luis Arce, el anterior presidente, que presenta este proyecto de ley con el mismo título en la Asamblea Legislativa Plurinacional y por diversos motivos no la llegaron a aprobar. No sé cuál ha sido la razón para que el MAS no la apruebe, habrá sido su división interna, la oposición, pero resulta que la ley estaba durmiendo y el señor Branko Marinkovic pide la reposición de la ley. Ya, ahora cuando hablamos de que esta ley ha sido inicialmente pensada, prevista y preparada en el gobierno pasado, podríamos considerar que no tendría que afectar a los pueblos originarios o a las tierras bajas y todo. Es que ahí hay todo un problema, ¿no? Porque el MAS en ese momento estaba promoviendo que, por ejemplo, dentro de los territorios indígenas se dé titulaciones individuales, ¿no? Sobre todo a los interculturales. Yo he tenido conocimiento de una sentencia constitucional a favor del pueblo Ximán en el Beni, donde el Tribunal Constitucional les restituye su tierra, su territorio indígena, y saca una resolución señalando que el INRA había cometido incluso delitos penales al otorgar títulos agrarios individuales dentro de la tierra indígena. Ya, las tierras comunitarias. De las tierras comunitarias. ¿No es cierto? Ha habido una tendencia muy fuerte durante el gobierno del MAS a la propiedad individual y afectar a las tierras comunitarias indígenas, territorios indígenas. Yo creo que venía de ahí un poquito nuestra propuesta de ley. Y esto es justamente lo que temen los campesinos. Los dicen, pueblos indígenas en este claro, momento sí, pero aquí hay un elemento nuevo, digamos, ¿no? Que es Branko Marinkovic. Por eso se le llama un poquito la ley Marinkovic, ¿no? La ley Marinkovic. Porque él solicita la reposición, sin mayor debate dentro del Parlamento, se aprueba la ley y Rodrigo Paz la promulga, pero de manera muy entusiasta la ha estado defendiendo, pero con una distorsión, Verónica, ¿no? Dice que esta ley lo que busca en el fondo, en lo más noble de su propósito, es el acceso de la pequeña propiedad al crédito rural. Ay, sí. Y el crédito rural en Al Bolivia, cual no accedían antes. No, eso hay que no es explicar cierto un poco. tampoco, no es cierto. A ver, yo en algún momento hablaba con el propietario de una finca en los Yungas y él me decía, es imposible poder conseguir crédito porque es tan baja la categorización que le dan a esta propiedad que realmente es ridículo, no puedo yo pedir crédito. ¿Cambiaría esto de alguna manera o no es real como yo tú te puedo dices? aclarar un poquito Dale. mi punto de vista para que luego Juan Pablo Dale, también dale. nos explique, ¿no? Resulta que en Bolivia es el país más exitoso en microcrédito, el Banco Sol. Ya. 10 años consecutivos que el Banco Sol es el primer banco privado en Bolivia en cuanto a otorgar el microcrédito. ¿Y a quiénes otorga? A los más pobres, especialmente a los sectores productivos, al sector de comercio y servicios y en el ámbito rural a pequeños propietarios. Ahora, en la lógica del microcrédito o el acceso al crédito, no les pide, cuando es productivo, excepto el que es para vivienda, no les pide hipotecar nada, si no es con garante, ¿no? Son pequeños Garantes montos, personales. garantes personales, y la mora en microcrédito es la más baja de la región. Es alucinante la experiencia del Banco Sol. Bueno, resulta que depende del propietario de la tierra, ¿no? Pero por lo general ellos pueden acceder a crédito rural, productivo, sin hipotecar su tierra. Entonces, desde un punto de vista ha sido otra mentira que se ha querido construir. Sin hipotecar su tierra. Pueden Ahora, con prestarse. esta ley, sí tendrían que hipotecar Es su que tierra. el propietario tiene que prestarse, si es para fines productivos, con dos garantes, ¿no? Pero lo que han distorsionado en esta ley es que quieren forzar un crédito rural con hipotecar la propiedad, y para eso entonces la pequeña propiedad en papeles tiene que volverse mediana. Pero acá hay otro problema que yo voy a dejarle a Juan Pablo que nos comente. Es como algo que es objetivamente pequeño puede en papeles a través del INRA convertirse en mediano. Creo que eso no es jurídicamente posible, o es una forma de estafa también, o ¿cómo lo ves? Sí. Primero, efectivamente, buena parte del sector rural ya accede a crédito. No es crédito hipotecario, pero hay otras formas de crédito. Hemos tenido un éxito enorme. Con en el garantía, país. como dice, ¿no? Qué interesante. Claro, de repente
con otras formas de asegurar el crédito más allá de la hipoteca de la propiedad agraria. En primer lugar. En segundo lugar, se vende la ley como si el acceso al crédito fuera la única variable fundamental para promover el desarrollo rural en el país, y no es cierto. ¿Cuáles más serían? Sí necesitas acceso a capital, pero también necesitas conocimiento, necesitas técnicas, necesitas acceso a servicios, necesitas mercados, necesitas toda la cadena de valor trabajada, etcétera, etcétera. Si el senador Marinkovic realmente quisiera fomentar el desarrollo rural, estaríamos hablando de una ley integral de apoyo a la pequeña producción familiar, a la economía campesina, a la economía indígena, todos esos temas que actualmente, por cierto, no aparecen ni por asomo en los planes de desarrollo del actual gobierno. Entonces, no es realmente la herramienta para resolver la problemática de la pobreza rural en el país. La otra cuestión es la que tiene que ver con la tierra. Actualmente, en la cartera crediticia a la cual acceden medianos y grandes productores del país, solo el 30% es crédito hipotecario. Ya. El otro 70% tiene otras formas de hipoteca y garantías. Entonces, tampoco la hipoteca de la tierra es la solución. Y si encima pensamos que en Bolivia hay 1.400.000 pequeñas parcelas, ¿no? Pequeñas propiedades. El 74%, va a decir 1.000.000 y pico, están en La Paz, en Chuquisaca, en Cochabamba, y miden menos de 2 hectáreas. Y son tierras con escaso valor, en áreas de minifundio, en áreas sin agua, expulsoras de población. Con parcelas tan pequeñas que valen muy poco, no hay nadie en el sistema bancario que te las reciba para interesados en poderlas. como hipoteca. Entonces, todo eso se desmorona. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde crees que va esto? Lo que pasa es que cuando los defensores de la ley hablan de pequeños productores, están hablando de los pequeños productores del Oriente, de Santa Cruz, de nichos que realmente pues producen ya para el mercado, que exportan. Estamos hablando obviamente de los pequeños productores de soya, de sorgo, de maíz, pero también de zonas de producción de frutas, de frijoles para exportar, ¿no? Entonces, que es otra realidad, que tienen otro tipo de propiedades que valen mucho, que ya exportan, pero que ya acceden a créditos, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar no es tanto a quién puede beneficiar en la letra muerta de la ley, sino realmente qué intereses hay por detrás. ¿Y cuáles hay, según tú? Entonces, según los estudios y análisis que hemos hecho en la Fundación Tierra, bueno, primero hay que entender que la pequeña propiedad tiene distintos tamaños en distintos lugares del país, límites. Pero el límite máximo de la pequeña propiedad agrícola en Santa Cruz es de 50 hectáreas. ¿No? Por debajo de 50 hectáreas es una pequeña propiedad agrícola. Pero si es una propiedad pequeña ganadera, llega hasta 500 hectáreas. ¿No? Son límites y cifras que vienen desde la reforma agraria del 53. 500, por Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos 25 años de saneamiento de tierras, de proceso de regularización del derecho agrario en el país. Cuando el saneamiento ha llegado a Santa Cruz, muchos medianos y grandes productores, al ver que les iban a titular como medianas y grandes y que tenían que pagar el costo de saneamiento y estaban sujetos o estarían sujetos al pago de impuestos y a la verificación de la función económica social, que es una atribución del Estado para asegurarse que la tierra tenga un uso sostenible de la tierra y beneficie no solo al propietario sino también al país. Bueno, maniobran mañosamente y logran camuflar sus medianas y grandes propiedades como si fueran pequeñas propiedades. Las dividen o, si tenían 400 hectáreas, las hacen titular como pequeña propiedad ganadera. Y se logra eso. Y bueno, y ya van décadas o unos buenos años con esta situación. Desarrollan, llegan a la actualidad y de repente tienes 200, 300 hectáreas dedicadas a la soya y generas un montón de movimiento económico, pero resulta que no puedes hipotecar esa tierra porque es pequeña propiedad ganadera. A pesar de que en la práctica la dimensión de esa economía es correspondiente a la de una mediana o una grande. Entonces ahora lo que quieren es pues volver a su condición actual, pero
evitando el control y la fiscalización del Estado, evitando la verificación de la función económica social. Una cosa que hay que entender también es el concepto de pequeña propiedad. Es aquel espacio de tierra que es suficiente y necesario para satisfacer las necesidades de una familia campesina, ¿no? Pero si hablamos de un pequeño una persona que tiene una pequeña propiedad ganadera de 400 hectáreas, pero la dedica a soya. Cada hectárea de soya en Santa Cruz cuesta $2,000. 2,000 por 400, $800,000 solo en el valor de la tierra. Añadémosle los ingresos por la venta y exportación de esa soya y estamos hablando de gente que tiene, claro, y ese es el pequeño propietario, entre comillas, al cual se quiere beneficiar. En conclusión, si es que he entendido bien, esta norma lo que está haciendo es beneficiar a esos terratenientes, ¿no es cierto? Claro. Cruceños, no en vano el señor Marinkovic está abanderado de esta norma, ¿no es cierto? Y que estaría beneficiando plenamente a ellos para todo tipo de trámites posteriores. Es justamente a esta gente al cual se beneficia, porque si no, ¿cómo se explica que salga alguien como el senador a hablar a favor de campesinos y de indígenas y y entonces ¿cuál es la razón de que la gente más humilde sea la que esté viniendo a protestar si en realidad a ellos no se los está ni beneficiando ni afectando? Pero la ley sale a nombre de ellos y se habla a nombre de ellos porque dicen que se les va a beneficiar y no es cierto. Ajá. Y obviamente a cualquiera le molesta de que utilicen, ¿no?, tu nombre, tu identidad para justificar o para explicar la existencia de una ley que en la práctica va a beneficiar a los de siempre, a los medianos y grandes terratenientes. Mira, qué Pero hay otros problemitas más, a ver, ¿no?, por que podemos favor, complementar, que por eso que la ley tiene muchas dificultades, ¿no? Lo primero es que, lo que decía, ¿no?, ¿cómo puedes legalizar algo pequeño y convertirlo en mediano para fines comerciales, de compra-venta o de hipoteca? Esa es una forma de engañar, porque en los hechos la propiedad va a seguir siendo pequeña, ¿no? El otro aspecto es que se da un plazo de 10 días hábiles al INRA para que haga esta conversión de pequeño a grande. 10 días es demasiado corto el tiempo, pero además con un proceso de saneamiento de tierras que no se ha cerrado, no se ha terminado en Bolivia. Todavía hay una parte muy importante de la tierra en Bolivia. Podemos estar hablando de un 6-8% que no ha sido legalizada. El otro tema es que se va a suspender el control de la función económica social a estas propiedades por 10 años. Y la ley no abroga la ley 740 que establece que el control de la función económica social es de 5 años. ¿Eso qué significa? Que las pequeñas propiedades solo tienen que cumplir la función social, es decir, son pequeñas parcelas, es para el que la trabaja. El Estado verifica y no puede revertir esas tierras. Pero cuando son tierras medianas, se aplica la función económica social. Estas pequeñas que se van a convertir en medianas, si no están trabajadas, son pasibles a que el gobierno las... Sí, pero la ley fija 10 años de plazo para cumplir la función económica social. Pero hay propiedades medianas que también se van a solicitar que se les dé el mismo tratamiento a las pequeñas que han sido convertidas en medianas. Para las medianas va a tener que ser 10 años de función económica social. El otro tema es que todo este proceso de actualización va a generar un catastro rural cuya clasificación va a ser inmediata, es decir, en términos de registro de catastro, todo esto que se va a hacer en 10 días con una ley que no ha sido consultada, que tiene todas esas dificultades, se va a legalizar de manera absoluta. Entonces, el problema es que esa situación es absolutamente irregular. Yo veo problemas jurídicos, y el otro que es fundamental, y con esto un poquito quiero puntualizar esto, es que la Constitución es bien clara con la propiedad pequeña, ¿no ve? Establece una salvaguardia, que la pequeña es inembargable, ¿no? Entonces, ¿por qué protege la Constitución a la pequeña propiedad? Porque al pequeño propietario lo único que le queda es un pedazo de tierra, y eso es lo último que puede perder.
Entonces, cuando tú esa pequeña lo conviertes en mediana y lo embargas, prácticamente las pequeñas propiedades dejan de tener la protección constitucional. Por eso es que esta ley vulnera la Constitución también. O sea, se podría de alguna manera recurrir a un amparo constitucional. Así es. ¿No es Así cierto? es. Déjeme hacer una pausa, por favor, unos minutos. Enseguida regresamos, vamos a seguir hablando de eso. Nosotros salimos en todo lo que son las poblaciones y comunidades alejadas gracias al satélite Tupac Katari. Si usted tiene alguna consulta que hacernos, nuestro WhatsApp está saliendo aquí en pie de pantalla. Si quiere hablar con los especialistas, si quiere denunciar alguna acción, hágalo por favor. Para eso estamos realizando el programa del día de hoy, para entender la norma, para interpretar cuáles son las posiciones tanto del gobierno como de quienes se sienten afectados. Enseguida regresamos. Segunda media hora del programa, estamos hablando muy preocupados por una norma que parece que beneficia a los más ricos. Caramba, lamentablemente funciona pues así de alguna manera, ¿no? En vez de beneficiar a los pobres. Estamos hablando de la ley 1720 que en este momento podría ser de alguna forma llevada al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional pueda decir que esta norma es inconstitucional, si de alguna forma se puede lograr. Ha salido un decreto, el 5613, también igualito tirado de los pelos. Contame, Manuel. Sí, mira, es muy difícil intentar interpretar cuál es la intención del gobierno, Ya. porque este decreto supremo 5613 que ha salido el día de hoy, Sí. tiene varios aspectos, pero en el primero señala que se va a hacer dotaciones de tierras a las comunidades indígenas de Pando y de Beni, ¿no? Es decir, les está dando acceso. Dice, estableciendo lineamientos para la dotación y titulación de tierras fiscales en la región amazónica Pando y Beni a comunidades campesinas e indígenas con el fin de frenar la marcha indígena contra la ley 1720. O sea, Sí. no vengan, les voy a dar tierras, títulos, todo. Esta es una norma que se ha aprobado hoy. Hoy Y puede es- ser prebendalismo, o sea, te da muchas interpretaciones. Hay un segundo tema que está dentro de ese decreto supremo y es que le ordena a la ABT, que es la Agencia Boliviana de Bosques, le otorga 90 días para que Revisión. empiece a revertir concesiones forestales que estén siendo mal utilizadas. Mete otro tema que no tiene nada que ver con el primero, pero además esta es una acción en el tema de bosques que también sale de la nada, ¿no? Porque el gobierno no ha anunciado una política de reversión de propiedades forestales. Se disponga la revisión de concesiones forestales para verificar su uso y legalidad. Sí. Si se detectan irregularidades, estas áreas podrán revertirse y destinarse a la dotación de tierras. Eso es. O sea que revertimos esto de bosques y les damos a estos señores que están marchando. Así lo entiendo, estoy equivocada. En Bolivia ya hace varios años que los distintos tipos de derechos forestales se vienen achicando, ya sea reservas forestales como concesiones forestales, y en la medida en que se vencen, y son tierras fiscales no disponibles, ¿no? No, sin un derecho propietario asignado aún. En la medida en que se extingue ese derecho forestal, pues pasan a ser tierras disponibles para distribución, Sí, claro. vía asentamientos humanos y dotación. Y esto ya va sucediendo en distintos lugares del país. Y en Pando particularmente hay una expectativa creada respecto a determinadas concesiones que eventualmente desaparecerán y que son pretendidas por distintos actores, entre ellos barraqueros, ¿no? Y gente que está dedicada a la explotación de la castaña. Ajá. Y justamente el sector campesino indígena de Pando pues anda preocupado ya hace algunos años de que esas tierras no se distribuyan
a los barraqueros, sino más bien a las comunidades campesinas indígenas que viven de la castaña. Entonces, este decreto de alguna manera responde a esta preocupación específica del movimiento campesino indígena de Pando, pero claro, sale justamente cuando tienes la marcha, momento, cuando están está llegando. por llegar, y claro, claramente pretende pues debilitar a la marcha, y no es precisamente por el compromiso con los intereses y derechos campesinos indígenas del país. Ahora, una de las preocupaciones que se tenía también era el hecho de que había la posibilidad de un impacto ambiental, y este impacto ambiental estaba en función a que se podría fomentar la deforestación, por ejemplo, y los incendios para abrir estos espacios. ¿Todo eso está casado con esta norma también? Bueno, mira, Juan Pablo ha aclarado un poco entonces el decreto 5613, porque es darles tierras y van a ir a atacar las concesiones forestales, que es específicamente en Pando, ¿no ve? Y en Beni, en el norte de Beni. Ya. Entonces creo que ya con eso se aclara mejor. Hay una intención del gobierno de parar la marcha, y el decreto, claro, darles cualquier cosa, les está dando, digamos, un poquito bien cuadriculado lo que ellos han debido estar demandando en las reuniones que han tenido con algunas autoridades en medio de la marcha, al inicio de la marcha, ¿no? Ahora, lo del ABT, pero puede tener un impacto también para otras regiones, ¿no ve? Claro, sí, sí. Y lo que el ABT no ha hecho durante todo este tiempo es precisamente cumplir esa función. Más bien lo que ha habido es el tema de los incendios forestales. Sí, claro, la deforestación. En Santa terrible. Cruz, en el Beni. Precisamente todo esto ha nacido de los famosos perdonazos, ¿no? Que tienen que ver con una multa del 10 bolivianos por hectárea. Claro, pero además era toda una política estatal para verificar que evidentemente se esté cumpliendo con la función económico-social. Fíjate cómo está todo relacionado, y que se puede sancionar económicamente e incluso penalmente aquellos predios que hubiesen deforestado sin autorización. Ellos están muy cerca ya. Algunos tienen la nota, si tienen la nota que me la preparen, por favor. Ellos están muy cerca. Se han quedado en Caranavi. Tú decías que probablemente ya estén más cerca. ¿Qué sabes hacer? Esa era la Pondremos intencionalidad, imágenes, pero, por favor, de pero ellos. entiendo que seguían todavía viendo posibilidades. Se han quedado. Por lo menos en Caranavi están, sí. No Sí, sabes si es que si han no ha avanzado. avanzado. No. Estaban haciendo un live, No me dicen. estamos haciendo mucho, sí. Uno de los periodistas me dice que estaban haciendo un live. Tú decías que están como encapsulados, que no quieren que se intoxique su marcha. Dos cosas, ¿no? Uno, están muy cansados, ¿no? Esa es la información que ha salido de la marcha, porque evidentemente venir a pie desde Pando y Beni es un esfuerzo físico sobrehumano. Y en Caranavi están descansando porque viene lo más complicado, la subida a La Paz, ¿no? Claro. Y ha habido marchas previas, ¿no? Lo del TIVNIS, ha habido otras movilizaciones que señalan que ya al subir, porque el de Caranavi es pura subida, Sí, pues. no paras de subir. Pero además, imagínate, van a pasar por la cumbre. Esa gente que está acostumbrada al calor, al oxígeno, van a pasar por la cumbre alta, más de 4.200 metros, 500 metros, frío, falta de oxígeno, por Dios. Sí, ahora estaban esperando que también alguna autoridad del gobierno vaya a visitarlos. Parece que el gobierno de Rodrigo Paz les ha mandado el decreto en vez de ir a hablar o negociar. Y el problema está en que hay muchos sectores que quieren irse a sumar a la marcha, y parece que ellos han decidido un poquito resguardar, ¿no?, a la marcha y ver quiénes podrían venir, y mejor si no vienen personas extrañas. Hay sindicalistas que han anunciado que quieren bajar a Caranavi, sumarse a la marcha. Pero hay un problema. El momento en que la marcha empiece a subir y si llega a La Paz, yo creo que para el gobierno se le junta un conflicto muy complicado. Más complicado. Un conflicto más. Más. Porque tenemos maestros, tenemos COP, tenemos transporte, y ahora me dicen que acaba de convocar a una reunión tripartita a la Central Obrera Boliviana, el gobierno, pero tenemos Santa Cruz con los problemas de salud, es una más. Es un conflicto más. La COP se pliega a las peticiones de la marcha. Por supuesto. Sí. Es más, ahora, o sea, no me parece casualidad que todo esté llegando el 1 de mayo, todo confluye el 1 de mayo. Yo creo que una cosa que es esencial entender es que la marcha, sí, arranca exigiendo la derogación, que es la abrogación de la ley 1720.
Pero no es solamente eso. No estamos hablando de 5 artículos en 2 hojitas, ¿no? Es lo que significa, es lo que supone dentro de este nuevo gobierno, de esta nueva gestión, donde se están renegociando una serie de derechos, donde se plantean nuevas políticas. Para muchos que estamos estudiando la cuestión agraria, entendemos esta ley como una especie de globo de ensayo para medir la correlación de fuerzas en la Asamblea, para ver cómo reacciona el gobierno, para ver cómo reaccionan las organizaciones sociales. Pero viene a ser la primera de una serie de modificaciones a la cuestión agraria que ya están en fila. El mismo Branko Marinković ha dicho que ya tienen en comisión, en la Comisión de Tierra y Territorio y Recursos Naturales del Senado, están trabajando un proyecto de ley para individualizar la propiedad colectiva. Ay, es propiedades justo lo que ellos comunitarias temen. y territorios indígenas. Epa. ¿No? Y bueno, y si encima la pequeña propiedad puede convertirse en mediana e hipotecarse, y de repente divides una propiedad comunitaria en pequeña, o sea, todo se va enlazando. Por supuesto. ¿No? Y encima una demanda de años del sector agroindustrial es la seguridad jurídica, pero entendida en los últimos años como la suspensión, postergación o por último eliminación del concepto de función económico-social y su correspondiente verificación por parte del Estado. Sí. Y eso ya avanza con la ley 1720, ¿no? Y habría, yo me imagino que algún rato va a salir también una propuesta en este sentido. Y todo esto pues modifica las protecciones, las salvaguardas a la propiedad establecidas en la Constitución, modifica el rol del Estado y su papel de controlar y de fiscalizar, y promueve pues una actividad agropecuaria sin el control necesario, y que eventualmente podría ser también una causa adicional para mayores incendios, deforestación y depredación del medio ambiente en general. ¿Cómo que se ha hecho? Entonces, en ese marco es que hay que entender la movilización campesina indígena actual. No son 2 hojitas de una ley, es todo lo que representa. Y lo que se les viene. Y es justamente esta mirada y este enfoque el que se quiere negar con las propagandas y los enunciados desde el sector agroindustrial y del gobierno, que dicen que es una ley que va a permitir acceso a crédito para unos productores y que no va a afectar la propiedad colectiva. Absolutamente. Entonces, es un reduccionismo máximo de una reivindicación muchísimo mayor y estructural. Totalmente. En otras palabras, estamos frente a un conflicto con el 5503, que el gobierno quiso gobernar con decreto, la subvención. Hubo una movilización social y el gobierno tuvo que retroceder. Así es. Ahora con esta 1720, en realidad el conflicto se da entre 2 sectores sociales: el sector indígena, originario y campesino, y el sector del agronegocio cruceño. La ley está medio que mal redactada, no, o sea, puede ser objeto de crítica jurídica, pero en el fondo, si se abroga con esta movilización, es prácticamente una especie de derrota de lo que va a venir más adelante, y no digo que vayan a estar derrotados los sectores del agronegocio, sino que es una pequeña batalla que se pierde o se gana. Por esa razón creo que el presidente no ha mencionado la negociación y la posibilidad de abrogar esta ley. Entonces, si llega la Marcha a la Paz, es el inicio de un conflicto entre el gobierno y los 2 sectores sociales. Y hablando de conflictos, sí, me queda claro, hablando de conflictos, ¿cuál sería tu percepción de lo que puede suceder a partir del 1 de mayo, considerando que tenemos toda esta estructura? Como me dice la gente de prensa del canal que está preparando el noticiero, me dicen que ya se ha convocado, se dice el gobierno a través del ministro de Trabajo, Edgar Morales, invitó a la Central Obrera Boliviana a una reunión para mañana miércoles a las 14 horas en una mesa tripartita con el sector privado para dialogar sobre el pliego petitorio del sector, ¿no? O sea, está tratando de resolver antes de que llegue el 1 de mayo. ¿Pero qué crees que se viene el 1 de mayo? Mira, no he visto indicios del gobierno que quieran solucionar el conflicto ahora, antes del 1 de mayo. El ministro de Economía ha dicho que quiere tener una reunión con el sector social el 4 de mayo, porque van a invitar ahí a cuentapropistas, a
sector informal, a la COP, a los empresarios, ¿no? Y les va a plantear, a ver, si ustedes piden esto, ¿cómo reaccionan en los otros sectores? Una especie de meterlos en una bolsa a todos los que puedan para neutralizar a la COP el 4 de mayo. Si esto ya se está convocando ahora, es que las cosas las papas están empezando a calentarse. Ahora, el problema del pliego de la COP es que hay dos sectores que no han obtenido ningún incremento después que se ha levantado la subvención: magisterio y jubilados, ¿no? Esa es la columna vertebral ahorita de la COP. Entonces, ellos no van a dar su brazo a torcer, por supuesto, porque ha habido una inflación del 20% el año pasado, 9% el anterior, y un aumento salarial únicamente sería compensatorio del poder adquisitivo perdido en los estos años. 3.300 que se dejó como un referente de un salario mínimo, entonces, ¿no ha beneficiado a los maestros? No les ha incrementado a su salario. Ni a los jubilados. Ni a los Yo soy jubilados. jubilada y por el contrario me han reducido mi sueldo. Entonces tienes una COP con dos sectores sociales, columna vertebral, que se van a movilizar hasta conseguir algún tipo de aumento. Y bueno, el problema es que la COP está convocando un cabildo, ¿no? Entonces la cosa se complejiza. Pero ese es el cabildo de la COP. Imagínate lo que va a significar ya lo que hizo el anterior cabildo, ¿no es cierto? Tenemos a los transportistas, los de diésel, los de yacimientos, los de la gasolina sucia. Tenemos al sector de salud que en Santa Cruz ha generado ya una parálisis durante algunos días. Los maestros, como dices, y la marcha. Se nos viene un 1 de mayo color hormiga. Sí. Así es. Yo creo que para muchos estuvo claro que el nuevo gobierno tenía unos cuantos meses para realmente definir las políticas económicas que iban a reconducir la economía del país. Y lamentablemente yo creo que estamos llegando a ese límite y sin propuestas contundentes en estos términos. Y claro, una movilización masiva de distintos sectores como la que se nos espera los siguientes días es reflejo justamente de que este tiempo se acaba y de que no, pues los bolivianos no podemos esperar mucho más soluciones, ¿no? Pero ¿qué tendría que haber sucedido, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, del transporte es lógico, haber comprado la gasolina de mejor calidad, no haber dejado, pero tampoco había recursos, no hay dinero para poder movilizar. En tu último libro tú haces una referencia un poco a las maletas, hablamos de ese tema de las maletas, llegaron con dinero para poder estabilizar, son especulaciones que estamos haciendo, pero ¿cómo podía un gobierno estabilizar un país cuando no hay recursos? Es que ese es el problema central, ¿no? Ha habido un dirigente de la CAINCO que una vez dijo que no importa el modelo económico, lo importante es que exista dólares. Exactamente. Un pragmatismo bien feo, ¿no? Sí. Pero si el gobierno no tiene dólares, como Luis Arce no los tuvo, todo se le complica, todo, ¿no? Pero además esto está vinculado a un hecho de corrupción que el gobierno está queriendo tapar, y es la adquisición de gasolina de mala calidad. Se le llama gasolina base. El problema es que a eso se le ha aumentado el etanol, que es el aditivo que está produciendo el sector sucroalcoholero, ¿no ve? Los ingenios azucareros, que este año el gobierno le está comprando millones de litros de etanol, que si tú tienes una gasolina base, que no es la gasolina especial, no es la mejor, tú le echas el etanol en una mezcla, luego le has echado aditivos, detergentes y antioxidantes, tienes una bomba de tiempo en el tema carburante. Entonces creo que ese es el otro problema. No tiene plata, tiene una gasolina sucia de la cual no ha podido desembarazarse. Han salido revelaciones en la prensa de que la empresa Vitol es la que ha traído esa gasolina sucia, una empresa con denuncias de hechos de sobornos a nivel internacional. Trafigura es la otra empresa que está ejerciendo un monopolio en el ingreso de los combustibles. Ese ha sido el malestar de los cisterneros. Entonces el gobierno no logra resolver esos problemas. Rodrigo Paz ha dicho que quisiera que YPFB no comercialice, pero ahora el ministro de Hidrocarburos
ha dicho que no se va a privatizar nada. O sea, es un vaivén, ¿no ve, Yo Juan tengo Carlos? además información de que en determinado momento querían retirar el contrato con esta empresa que les estaba dando y que ha sido una orden de arriba diciendo no se rompe ese contrato, se mantiene el contrato por mucho que nos estén dando mala gasolina. Es decir, estamos en problemas, ¿no es cierto? Sí. Y esto no va a ser por ahora, parece que va a ser de larga data y bueno, hay además ahí unos partidos políticos haciendo barra para que el presidente caiga intentando desestabilizar más el país y bueno. Entonces, ¿yo cómo me explico que, por ejemplo, los bancos ya están empezando a generar la posibilidad de devolver algunos dólares o de que puedas comprar en el extranjero? Entonces, ¿qué está funcionando bien? ¿Préstamos? ¿Le está llegando plata de afuera? No, todavía no. O sea, hay cartera comprometida, pero todavía no están llegando los dólares. Me decía alguien que había visitado los periodistas, me decían, estamos constantemente viendo, dice el Parlamento, y son normas absurdas las que están aprobando. O sea, declarar patrimonio no sé qué cosa, ¿no? El choripán, declarar patrimonio no sé qué otra cosa. A eso se está dedicando el Parlamento en este momento, cuando en realidad deberíamos estar resolviendo con normas y con leyes, y eso desespera, pues, ¿no? Sí, hay una ausencia de una agenda parlamentaria, aunque Juan Pablo ha mencionado que sí hay una intención política del gobierno de meter una serie de normas. ¿Pero cuándo, no? Hidrocarburos, inversiones, el tema de la flexibilidad en las leyes laborales. Minería, ¿no? Pero el problema es que se le va cayendo al gobierno sus fichas principales, la renuncia o destitución. No sabemos todavía qué ha pasado de Medina Celi, que ha prometido además presentar una ley de hidrocarburos, cuarta ese proceso, ¿no? Entonces creo que el gobierno tiene muchas dificultades. No sé, pues algunos analistas dicen que se parece mucho a Yanine Áñez, ¿no? Sí. Un gobierno de transición que no logra resolver los problemas estructurales. Además lento, ¿sabes? No quiero hacer referencia a de dónde viene nuestro presidente, pero es como lento, todo está lento. Y nosotros los paseños, por lo menos tú eres sucrense, ¿cierto? Sí. Ya te habrás dado cuenta que nosotros somos súper acelerados. Queremos todas las cosas rápido, las hacemos de inmediato. Lo que tenía que hacerse en 3 horas lo hacemos en media hora y así vamos avanzando. Pero estamos yendo a paso de tortuga, no sé cuántas semanas para poder la primera cosa. No sé si esto va a funcionar de esa manera. No sé. Tenemos la nota que he pedido, por favor, con relación a la Central Obrera Boliviana. No, todavía no sé en qué está mi equipo, pero no está funcionando. Cerraremos un poquito el programa, por favor. ¿Cuál sería tu conclusión para el tema tierra? ¿Cuáles deberían ser los pasos que se tomen una vez que lleguen los marchantes hacia la ciudad de La Paz? Es imprescindible hacer toda una auditoría al proceso de saneamiento de tierras, que no se ha cerrado. Necesitamos una evaluación de la distribución de tierras que ha habido, que ha sido en algunos casos delictiva, ha sido absolutamente irregular en algunos casos, en épocas de dictaduras, etcétera. Esperábamos, ¿no?, que hubiera una nueva política agraria que realmente ordene las cosas. Que resuelva, claro. Claro, pero la 1720 viene a desordenar el tema, porque te va a hacer pasar pequeña propiedad por mediana, genera estos vacíos, estas contradicciones, y bueno, veremos qué es lo que viene más adelante. En el tema medioambiental es peor todavía el asunto. Cierre del Ministerio de Medio Ambiente, una serie de políticas medioambientales que van en otra dirección y no de lo que quisiéramos. Creo que esta semana se va a definir si Rodrigo Paz va a poder imponer la visión del agronegocio en materia agraria, sí o no. Y ese va a ser el desenlace que vamos a ver. Ese va a ser el desenlace. Gracias. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias, como siempre. Verónica. Un gusto saludarte. Interesantísimo el tema y además muy, muy candente y muy actual. JP, por favor, tu despedida y también un poco tu conclusión sobre este tema. La ley 1720 también refleja de alguna manera que la clasificación de la propiedad del país está desactualizada, responde a una realidad de hace 70 años y es necesario ajustar algunas cosas y el debate, pero hay que hacerlo en diálogo con todos los actores y hay que hacerlo con estudios, con diagnósticos, con evaluaciones de impacto,
de manera seria, tomándose el tiempo y el análisis necesario, y esto no se ha hecho con esta ley. Preocupa que cuando hablamos de política agraria en general, pues lo que se predomina es la atención a los intereses y propuestas del sector agroindustrial y ganadero, y no se toma en cuenta para nada al sector campesino, al sector indígena, y esperamos que pues con estas movilizaciones pues cambie un poco el enfoque de tocar estos temas con el gobierno. Y lo mismo pasa con la cuestión de orden ambiental, ¿no? Se nos vienen normas muy complejas o propuestas de modificación de normas muy complejas como la de hidrocarburos y de minería, que tienen un impacto en la vida rural, en los derechos ambientales, territoriales de la gente, de la población, y también pues para esos debates hay que promover un diálogo consensuado, absolutamente con todos quienes tengan que participar de ello. Te agradezco muchísimo. Qué duro, ¿no? Tener que vivir nuevamente la presencia de estos pueblos que son, además, lamentablemente, pueblos de tierras bajas, que tengan que llegar acá, que no es nada fácil, la paz es dura, es difícil, y precisamente por eso es que yo creo que tenemos que unirnos todos los paceños y recibirlos como ellos se merecen, unirnos todos y salir a las calles y recibirlos, o de pronto irles a dar encuentro hasta antes de que pasen la cumbre, porque cómo vamos a permitir que esa gente pase por un lugar tan frío, tan inhóspito, de tanta altura, donde el oxígeno les va a faltar. No sé si debemos permitir aquello. De repente nos tenemos que organizar, ¿no? Recuerde usted, mi padre, cuánto nos ha enseñado ser solidarios y organizarse para ayudar a estos grupos. Estamos ahí al WhatsApp del canal. Por favor, colóquenlo en este momento y empezaremos a organizarlos también para darles cobijo, para llevarles alimentos. Ellos no comen como la anterior vez, les daban dulces, estaban impresionados. ¿Y por qué nos dan dulces? ¿Y por qué nos dan esas papitas grasosas? No, ellos comen otras cosas. Habrá que esperarlos, no sé, con un majadito, con plátano frito, con huevos, con esas comidas que ellos consumen. Nos organizaremos porque están llegando y son nuestros hermanos. Un abrazo, hasta el día de mañana.